Buenas tardes a todos y todas los que nos acompañan el día de hoy. En este momento vamos a comenzar con el panel sobre acceso a la salud y educación para personas migrantes y refugiadas. Esta mesa busca analizar el acceso a derechos sociales de las personas migrantes en nuestro país y también en otros países de Latinoamérica. Asimismo, busca distinguir cuáles son los retos pendientes para lograr un real acceso a derechos fundamentales, como son la salud y la educación para personas migrantes y refugiadas. El espacio contará con 3 panelistas de diferentes disciplinas, quienes van a abordar esta temática desde su particular especialidad y mirada. En este sentido, con mucho gusto le doy la bienvenida a Ruth Huaranca, en primer lugar. Ruth Huaranca es bachiller en Derecho por la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, cuenta con estudios especializados en Derechos Humanos y Derecho Humanitario por la Pontificia Universidad Javeriana de Cali. Además, ha formado parte de diversos espacios de investigación académica y activismo social a favor de población en situación de vulnerabilidad, obteniendo diversas becas académicas en gerencia social, estudios de género e incidencia pública y política, con enfoque en movilidad humana, y actualmente es asistente de coordinación de la Clínica Jurídica para Migrantes y Refugiados Pedro Arrupe SJ de Encuentro de Servicio Jesuita al Migrante. Por otro lado, también tengo el gusto de darle la bienvenida a Maribel Goncalves de Freitas, quien es psicóloga de la Universidad Central de Venezuela, doctora en psicología y magíster en psicología social de la misma universidad. Es docente invitada de la Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador y de la Universidad Autónoma de Yucatán, México, también de la Universidad Católica Andrés Bello en Venezuela, de la Universidad Arturo Michelena en Venezuela también. Y es consultora en proyectos vinculados a las áreas de salud mental, género y movilidad humana. También es miembro de la Red de Formación en Psicología Comunitaria, la Red de Prácticas y Experiencias de Cuidado en Salud Mental y de las Sociedades Venezolana y Latinoamericana de Psicología Comunitaria, de la Sociedad Interamericana de Psicología y de la Asociación Venezolana de Psicología Social. Actualmente es directora, profesora e investigadora de la Maestría en Psicología Comunitaria de la Pontificia Universidad Católica del Perú. En tercer lugar, me gustaría también dar la bienvenida a Lorena Alcázar, que es licenciada en Economía de la Universidad del Pacífico, con maestrías en Economía Política e Internacional del Kiel Institute of World Economics y en Economía de Washington University en St. Louis y PhD en Economía por Washington University. Ha sido profesora e investigadora de la Universidad del Pacífico, economista del Banco Mundial, vicepresidenta de OCITRAN, investigadora visitante en Brookings Institution y asesora del Ministerio de Economía y Finanzas en temas de política social. También ha realizado diversas investigaciones, consultorías y publicaciones en temas de desarrollo, género, infancia y jóvenes, educación y en evaluación y diseño de programas sociales en el Perú y en otros países de América Latina. Actualmente es investigadora principal del Grupo de Análisis para el Desarrollo GRADE. Y finalmente me gustaría darle la bienvenida a Helen Cisternas, quien es psicóloga por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, es International Executive Master en Estudios del Desarrollo por el Instituto de Altos Estudios Internacionales y del Desarrollo en Suiza. Tiene experiencia como profesional asesora, consultora y docente de pre- y posgrado en salud y migración internacional, salud y pueblos indígenas, interculturalidad y salud mental comunitaria, y actualmente está realizando su tesis de magíster en salud pública en la Universidad de Chile. Bienvenidas a todas y muchas gracias por formar parte de este panel. A continuación, daré lugar al primer bloque, el cual tiene que ver con una presentación de 12 minutos de cada una de las panelistas. En primer lugar, le voy a dar la palabra a Ruth Huaranca. Adelante, Ruth. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos y con todas. Es un placer el participar en este espacio y junto con las compañeras que compartimos este panel. Un profundo agradecimiento por parte también de Encuentros SJM y de la clínica jurídica que ahora represento. Pues bien, el Perú, como ustedes saben, es el segundo país receptor del mayor número de personas refugiadas y migrantes, específicamente venezolana. Aproximadamente se ha calculado 1.286.000 personas que están aquí en Perú, de las cuales hay alrededor de 530.000 que han solicitado asilo.
La población que hemos recibido nosotros en movilidad humana presenta diferentes aristas y dificultades de acceso a múltiples derechos. Y el acceso a la salud y a la educación no ha sido esquivo a esta realidad. Dentro del grupo poblacional que nosotros acompañamos, es quizás las mayores dificultades sobre las que presentan, ¿no? A nivel de salud, es transversal a todas las edades. Y en educación, pues nuestra principal preocupación, y a quienes vemos que se les limita muchísimo más el proceso de acceder, son a los niños, niñas y adolescentes. Un poco para tener en consideración y traer a acotación a esta mesa, hay que tener presente que el Perú es parte de la Convención Internacional sobre Protección de los Derechos de todas las personas trabajadoras migrantes y sus familiares, y también forma parte del Pacto de Derechos, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ¿no? Y esto trae consigo ciertas obligaciones como Estado parte, como el buscar garantizar los derechos, estos derechos sociales, buscar respetarlos, buscar protegerlos y también cumplir, es decir, propiciar algunos mecanismos e implementar algunas políticas públicas en favor de que el acceso a estos derechos sean universales y que sean garantizados para todas las personas, sin distinción de la nacionalidad. Y también trae consigo pues algunos deberes, ¿no? Como el deber de eliminar cualquier tipo de discriminación, que la garantía de estos derechos, como ya mencionaba, pueda hacer a cualquier persona sin distinción y sin limitación por la nacionalidad. También el buscar adoptar algunas medidas que hagan efectivos el goce de estos derechos y cumplir con algunas obligaciones básicas mínimas, por ejemplo, en el tema de la salud y educación, pues que ésta sea universal, ¿no? Y también evitar tener algunas medidas regresivas que vayan a acrecentar las limitaciones de acceso y disfrute a estos derechos. En la población que nosotros acompañamos, es importante destacar que a nivel de salud se ha presentado una gran dificultad. Si bien toda la población, sin distinguir la nacionalidad, pueden acceder a los servicios de salud, hay que tener en consideración que la población que se encuentra en movilidad humana y que nosotros como país de acogida tenemos, presentan vulnerabilidades también económicas, y el poder ejercer y acceder a este derecho de salud puede involucrar un gasto económico transversal y significativo para la economía de sus familias. Y acoto esto porque, como ya decía, si bien todos pueden acceder, la posibilidad es limitada por este gasto económico, y la única vía que se ha visto es el poder afiliarse al sistema integral de salud, que es el SIS. No obstante, dentro de esta normativa establece una limitación, que solamente pueden acceder o afiliarse a este seguro personas que cuenten con carnet de extranjería. Y lamentablemente este grupo poblacional no tiene tanto acceso a la obtención, primero, de la aprobación de una calidad migratoria y posterior a un carnet de extranjería, porque el ingreso que han solido tener han sido de manera irregular, o muchos de ellos, habiendo ingresado de manera regular, su permanencia se les ha vencido con el tiempo, y por desconocimiento y por los altos costos de regularización, pues han devenido en un exceso de permanencia o de residencia, ¿no? Al no tener la residencia vigente y no tener un carnet de extranjería, muchas de estas personas tienen que verse limitadas a poder acceder a un servicio de salud deseable, ¿no? Y esto también limita muchos tratamientos, muchas enfermedades que lamentablemente ellos no pueden tener acceso digamos, a esta etapa de seguimiento, ¿no? Dentro de las medidas que hemos visto y los alcances que también el Estado han ido promoviendo, existe dentro de la normativa migratoria una calidad migratoria que se llama especial residente, y establece algunas condiciones de vulnerabilidad. Y
apertura, pese a la condición, al estatus migratorio donde se puede encontrar la persona, acceder a algún proceso de regularización y por lo tanto obtener un carnet de extranjería a fin de recibir la afiliación al SIS y que sea más llevadero todo el proceso y acompañamiento de alguna enfermedad de tratamiento a largo plazo, ¿no? Y también para las personas que cuentan con un perfil de protección internacional, pues la Comisión Especial para Refugiados ha empezado a aplicar la definición ampliada de Cartagena y hay un gran número de personas que también están siendo reconocidas y por lo tanto obteniendo esta documentación para el acceso a este servicio. No obstante, también durante la pandemia se ha identificado bastantes desafíos en los procesos de vacunación. Por ejemplo, a nivel interno, el Ministerio de Salud nos proporcionó la cifra de acceso al corte del 19 de mayo. Y, por ejemplo, personas con la primera dosis, teníamos un alcance de 740.000 personas que accedieron, mientras en una segunda dosis el número fue aminorándose y ya contamos con 611.000. Quienes hayan tenido la tercera dosis son 349.000 personas y en la cuarta dosis solo alcanzan a 2.139 personas. Y ahí también hay que destacar que además del proceso de calendarización que que ha tenido el MINSA, nuestra población, o sea, la población migrante ha tenido como un proceso de tiempo distinto y paralelo, ¿no? Porque al inicio de estos procesos, recordemos que acceder a una vacuna era totalmente complicada por el costo que tenía. Entonces había cierta resistencia por parte de la población y a veces de ciertas voluntades políticas de hacer público, de brindar campañas de información, invitando a que también la población migrante podía acceder a esta vacunación, ¿no? Entonces, a diferencia de la población nacional, la población migrante lleva un nivel más lento, su proceso de vacunación ha sido más lento, por esto, ¿no? Digamos, las dificultades al inicio y también por algunas dificultades que no establecía la norma, porque la norma no establece que las personas tengan que tener alguna documentación determinada, pero que sin embargo, pues muchos operadores de la salud sí lo exigían al momento de acercarse a estos centros de vacunación. Entonces, eso también ha ido acrecentando un poco este proceso de vacunación, ¿no? Sin embargo, también a nivel de salud han habido ciertas, digamos, medidas que se reconocen al Estado. Por ejemplo, durante el 2020 se hizo la creación de la Unidad Funcional de Salud de la Población Migrante y Fronteriza, que está adscrita actualmente al Despacho Viceministerial de Salud Pública, y dentro de las funciones, que en realidad son muy aplaudibles, es, por ejemplo, el proceso de elaborar y actualizar normativa en materia de gestión integral migratoria de salud. ¿Qué lleva esto? A que esta unidad presta principal atención en cualquier normativa y en cualquier protocolo que se haya establecido para acceso a la salud con un enfoque de integración migratoria, ¿no? Buscar cómo se van adhiriendo a esta población que también se encuentra en situación de vulnerabilidad y que es necesario su atención. Esto todavía tiene algunas dificultades a nivel presupuestal, digamos que esta unidad ha presentado limitaciones, ha también dado y ha manifestado algunas observancias y pedidos de mejora, pero digamos, por los recursos tan limitados que tienen, el nivel de alcance ha sido bajo. Sin embargo, también se ha logrado articular con la cooperación internacional, con algunas organizaciones civiles, para implementar, ¿no?, las medidas de difusión, de integración, de buscar también promover un poco la salud a estas personas migrantes. Entonces, a nivel de acceso a este derecho, sí presentamos dificultades, han habido algunas mejoras, como la creación de esta unidad funcional. Sin embargo, el problema grave que atravesamos cuando acompañamos a las familias es el que puedan obtener una documentación, porque pues muchas de las normativas, como ya les explicaba, el proceso de afiliación al SIS exige una documentación determinada que no necesariamente responde a la realidad de la población. A nivel de acceso a la salud,
También se han presentado algunos desafíos, principalmente para niños, niñas y adolescentes. Y es también en los requisitos que suelen pedir los colegios públicos para poder inscribirlos, ¿no? Exigen, por ejemplo, una documentación que sea reconocida por migraciones, y sin embargo, ahora último hubo una modificatoria donde también permitía el poder ampliar, o sea, ya no solo un carnet de extranjería, que es el documento cumbre para la población migrante, sino inclusive en su momento del PTP, actualmente del CPP o hasta del carnet de solicitante de refugio. Y también ha habido mayor flexibilización en los procesos de matrícula. Exigen en primer momento la presentación de una constancia de estudios y demás requisitos que muchas de las familias, por las circunstancias en las que salieron de Venezuela y de otros países, no han traído consigo. Y eso permitía que, si bien los niños podían inscribirse y matricularse, al finalizar el proceso no muchas veces podían alcanzar a la constancia de estudios, ¿no? Y eso siempre es una limitante para poder seguir a otro nivel educativo, según les correspondía. Estos desafíos han sido observados por la Defensoría del Pueblo, ha habido mucha intervención también de UPE en el caso de niños y niñas no acompañados, que exigían especial protección también. Y pues también se presentan algunos desafíos para nosotros, que es principalmente apoyar un poco en el proceso de acceso del sistema educativo, garantizar también la atención integral en la diversidad digamos, cultural que se pueda presentar. Y ahí también hay un deber del Estado, ¿no? De no solo permitir el acceso, sino también de garantizar que esta diversidad no signifique en el proceso de integración de los menores el que puedan ser posibles de discriminación. Han habido algunas situaciones mediáticas que han visibilizado que esto no necesariamente se ha garantizado. No obstante, también existe mucho ímpetu para poder mejorar este proceso ahora con la nueva determinación de ya no clases híbridas, sino todas a nivel presencial. Seguramente se presentarán algunos desafíos de integración, ¿no? Y algunos desafíos también del nivel de capacidad que tengan las instituciones para albergar a esta población. Durante la pandemia, pese a los desafíos de matrícula, también se presentaron algunos desafíos ya de la propia dinámica familiar de esta población. La población migrante que tiene actualmente el Perú es una población cuya mano de obra radica más en el mercado informal, y por lo tanto, al verse limitado el trabajo y también presentar como algunos desafíos de integración laboral, muchos niños han tenido que desertar de los estudios y más bien formar parte de las dinámicas lucrativas que tiene la familia. Para esto, dentro digamos, de la tarea por hacer a nivel estatal y también de interés de las organizaciones civiles, está el poder acompañar en los procesos alternos de reforzamiento escolar, ¿no? Un proceso que todavía estamos trabajando y que ya debería también buscarse promover, ¿no? Entonces, muchas gracias por el espacio, creo que me he excedido un poco. Les doy el pase a la siguiente colega. Muchas gracias, Ruth, por tus aportes, y ahora sí le quiero también dar el pase a Maribel Goncalves de Freitas. Adelante, Maribel. Sí, bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación, y además agradezco que me haya antecedido Ruth, porque justamente ella ha puesto me ha puesto como toda la temática para poder dar continuidad. En mi caso también quisiera referirme, ya Stephanie decía que vamos a tener como distintas perspectivas o miradas desde la cual trabajamos. En mi caso quiero colocar el énfasis en el tema de salud mental desde la perspectiva de la salud mental comunitaria como
un tema de accesos dentro de lo que implica la salud y también vinculado incluso al tema de la educación. El caso también, Ruth mencionaba pues la importancia que tiene el caso de la migración venezolana en la región y en particular en el Perú, ¿no? Como segundo lugar de residencia de la población venezolana que ha migrado. En ese sentido, el primer elemento de todo este panorama, por ejemplo, del que Ruth nos hablaba, del acceso a los servicios, las dificultades de acceso de los servicios, genera elementos de afectación en la salud mental de las personas que muchas veces no es visibilizado. Y en ese sentido, también quisiera como en este espacio de conversación poder también traer como algunas de las voces, expresiones de la propia población refugiada y migrante que hemos recogido además en un estudio reciente realizado entre la Maestría de Psicología Comunitaria de la PUC y la ACNUR. Entonces, en este estudio, por ejemplo, indagamos acerca de lo que para las personas significaba el bienestar, y este bienestar o cómo se alcanzaba el bienestar estaba referido justamente a lo que sería el alcanzar una estabilidad a nivel, a nivel laboral, tener a nivel económico y poder acceder a los servicios que pudiera garantizar también el que su familia pueda estar bien. Y voy a leer una de las citas de las entrevistas que hemos recogido allí. Dice una de las mujeres entrevistadas: uno se siente fatigado, estresado, porque tenemos tantas necesidades. La situación preocupante, fuerte. Yo pienso que afecta bastante lo emocional. El estrés te preocupa, te sientes saturado de tantas preocupaciones porque te preocupa la fecha del alquiler y no tienes el dinero. Te preocupa que tu día haya sido mal y tienes que comprar la comida del día siguiente. O a veces tienes un dolor y tienes que comprar una pastilla. A veces uno se siente tan colapsado que quiero llorar, pero bueno, seguir con fuerzas. Creo que esto nos da cuenta de la importancia de incluir y pensar en la salud mental, porque muchas veces pensamos en el acceso a la salud y estamos pensando sobre todo en la salud física. Sin embargo, la salud mental es un elemento central que no necesariamente ha sido priorizado ni siquiera por la misma población migrante y refugiada, ni por las organizaciones del Estado, sociedad civil, cooperantes que a veces que trabajamos en el tema, porque la urgencia de atender las otras necesidades básicas, pues siempre nos hace dejar un poco de lado esta temática que es importante también a considerar y también a buscar alternativas, cómo poder trabajar para que las personas puedan tener un mayor bienestar en el país de acogida. En ese sentido, también es importante mencionar cómo la pandemia, también, y ya Ruth también lo mencionaba, cómo la pandemia de la COVID-19 incrementó muchas de estas desventajas y faltas de acceso de la población refugiada e inmigrante venezolana, en un sentido, primero por todo lo que fue esta suspensión de ciertas actividades, sobre todo de carácter informal a la que se dedicaba la población, sobre todo en un momento importante de la pandemia, los desalojos que se produjeron también por la falta de recursos para poder pagar los alquileres, las ayudas que de pronto durante la pandemia el Estado pudo dar a los nacionales, pero no a la población migrante. Todo ello también incrementó de alguna manera que se dieran estas dificultades también e impactos en la salud mental de las personas, sumado a todo el tema de lo que ha significado, digamos, todo el aislamiento social, que ya varios estudios han presentado cómo ello ha generado tristeza profunda, ansiedad, estrés, frustración, y la población de niños, niñas y adolescentes ha sido una de las también bastante afectadas por todo este tema del aislamiento, al no tener espacios
de esparcimiento y además de intercambio con otros. En esa línea también la otra población que ha sido afectada ha sido el tema de las mujeres. Sabemos que en el caso, el enfoque de género es un tema importante. Ya en la conferencia inaugural de este evento, el invitado lo comentaba, y también comentaba cómo las mujeres ya han tenido en los procesos de movilidad humana, han ido adquiriendo en los últimos tiempos una mirada diferente y una postura de agencia distinta, de apropiación distinta, pero no con ello es importante rescatar que ha perdido el tener sobre sus hombros el peso del rol de cuidadora. Entonces, muchas mujeres han tenido que asumir, asumen el rol de cuidadoras principales de los hijos, de adultos mayores, de personas dentro de la familia con otras vulnerabilidades, y eso hace que entonces su condición sea compleja y que además en muchos casos tienen que ser las encargadas de la manutención de la familia, pero sin dejar este cuidado, ¿no? Toda esta, digamos, toda esta problemática, todas estas condiciones evidentemente hacen que hayan sentimientos de incertidumbre y temor de manera permanente, aunado al duelo migratorio que es propio de los procesos de movilidad humana, por cuanto las personas se pierden de alguna manera como aspectos vinculados con su cultura, sus costumbres, la vida cotidiana que tenían en el país de origen y sobre todo la vinculación con los seres queridos, ¿no? Entonces, este duelo migratorio, pues también con el tema de la pandemia también se ha incrementado, además por todos los temores que tenían que ver con la salud y incluso la pérdida realmente de personas tanto acá como en su país de origen, ¿no? Y ello entonces conlleva a sentimientos también de añoranza, de soledad, de deseo de retornar al país de origen en un momento dado, pero pensando en las dificultades que ello significaría y también teniendo temor para eso, y allí vamos complejizando un poco más esta situación del acceso, ¿no? Dado que además estamos hablando de un proceso de movilidad humana caracterizado de manera forzada, o sea, estamos hablando de desplazamiento forzado en el cual las condiciones de partida y de tránsito han sido con poca o ninguna preparación, es decir, se han dado de manera abrupta. Y allí es importante, voy a leer también otra de las citas de una entrevista también a una de las mujeres donde nos decía: cuando tú sales huyendo, corres, no haces maletas, no llevas contigo un camión, no te puedes mudar así. Más bien tienes que vender hasta la sonrisa para salir corriendo del país. Sinceramente, nosotros vendimos hasta la sonrisa. Creo que es importante, o sea, ¿por qué traigo estas citas acá? Porque creo que parte de lo que nos toca cuando trabajamos desde digamos, con procesos de movilidad humana es recuperar la voz, escuchar la voz, empatizar con lo que ello pueda implicar. Y ya Ruth comentaba un poco todo lo que implicaba el acceso a los servicios, ¿no? Como las limitaciones que se podían tener, y en el caso, también a esto se suma que muchas veces las personas no conocen que pueden acceder, por ejemplo, al SIS teniendo el carnet de extranjería, y otras sí, aunque lo conozcan, tienen experiencias de discriminación y se alejan de los servicios, o conocen de alguien que ha sido discriminado y se alejan de los servicios. Más aún, si su condición es irregular, evidentemente va a haber dificultades y tampoco va a buscar como el apoyo y la ayuda en un servicio, ¿no? Entonces, este tema de la discriminación aparece como otro de los elementos que quisiera resaltar acá dentro de los procesos de movilidad humana. En el monitoreo de protección de ACNUR de 2021
reportó que el 46% de la población refugiada e inmigrante venezolana entrevistada se había sentido discriminada. Y esto es un tema que también es como de gran importancia. De hecho, con las agrupaciones con las que trabajamos, los niños en este momento, muchos de los niños en este momento en el retorno a la presencialidad en la escuela están teniendo muchos procesos de bullying y discriminación por su condición de migrante, ¿no? Entonces también es un tema sobre el cual hay que prestar atención. De esta manera, a nivel de accesos, entonces hay necesidades importantes en el tema de salud mental que amerita, la población requiere espacios de contención emocional, de apoyo mutuo, en el que puedan también tener espacios para potenciar sus propias capacidades, fortalecer iniciativas y trabajos de participación comunitaria que permitan de una manera afrontar las situaciones de vida en las que se encuentran. Y justamente entonces habría que plantear un cambio entonces de mirada donde pudiéramos considerar todas estas dificultades, pero también pensar en qué alternativas y desde allí entonces comenzar a trabajar también con los recursos, tanto individuales como colectivos que tiene esta población refugiada y migrante en aras de poder promover la integración, ir generando acciones que promuevan la integración, que es un elemento importante. Y en ese sentido ya hay cosas que por fortuna se han venido desarrollando. Por ejemplo, durante la época durante la pandemia, en los momentos más difíciles, hubo situaciones que permitieron establecer lazos de empatía y solidaridad entre la población venezolana y la población peruana, pues ambas estaban atravesando condiciones de vulnerabilidad tal vez similares que les permitieron generar apoyo. Entonces también allí se tejieron lazos y redes que fueron importantes, que es importante además seguir fortaleciendo, porque también otros estudios han dado cuenta justamente como en el caso particularmente de la población migrante y refugiada venezolana, ha habido digamos, hay una gran capacidad de desarrollar redes de soporte social y a nivel organizativo, ¿no? En las comunidades. De hecho, durante la pandemia, también con el apoyo de la tecnología, han emergido una cantidad de agrupaciones liderizadas, muchas de ellas por mujeres, que, digamos, se confluyen, digamos, dentro de estos grupos de WhatsApp, y a través de estos grupos han logrado organizar la distribución de donaciones que pueden dar las instituciones, logran hacer difusión de información importante del acceso a servicios, desarrollar a través de estos espacios lo que pueden ser apoyo mutuo, intercambio de experiencias e incluso contención emocional. Entonces hay como tres elementos como ya para cerrar que entonces he presentado acá. El primero, el poder priorizar, visibilizar la importancia de la salud mental de la población que se encuentra en condición de movilidad humana a través de la escucha de sus propias necesidades y la inclusión de sus recursos individuales y colectivos en aras de promover la integración y, digamos, poder de alguna manera combatir como todos los procesos discriminatorios. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Maribel González, por tu presentación. Y en tercer lugar, me gustaría darle la palabra a Lorena Alcázar. Por favor, Lorena, adelante.
Ok. Muchas gracias por la invitación, la oportunidad de participar en esta conversación. Yo les voy a complementar de alguna manera lo presentado por mis colegas en la ronda, y me voy a enfocar en los aspectos de la inclusión educativa, del servicio educativo, principalmente a partir de dos estudios que realicé con María Ballarín, otra investigadora de GRADE, por encargo de UNICEF en un caso y por encargo de Equilibrium Sende en otro. Y el objetivo del estudio era identificar qué factores facilitan o limitan el acceso y la permanencia de los niños, niñas, adolescentes, migrantes venezolanos en el Perú. El estudio lo comenzamos a hacer previo a la pandemia, y justo cuando estábamos a punto de comenzar con el trabajo de campo, de entrevistas que hacíamos a los diferentes actores, nos agarró la pandemia y tuvimos que adaptarlo, y fue un reto, por un lado, mucho mayor, porque tuvimos que recurrir a trabajo de campo virtual, como en muchos otros estudios, y también, pero por otro lado, nos permitió también conocer un poco de la experiencia de esta población en el contexto de pandemia y cómo estaba siendo afectada. Entonces pudimos aportar más al estudio por ese lado. Nosotros vimos tanto la respuesta del gobierno, el comportamiento del gobierno frente a la problemática educativa, como los factores de oferta y de demanda que se enfrentan, ¿no? Y lo primero que es importante mencionar, en línea con lo ya mencionado anteriormente, que se trata de una población muy vulnerable, particularmente en las últimas olas migratorias, en las que vienen ya familias en condiciones bastante más precarias, con menos redes, con menos planeamiento de la migración, por lo tanto sin los papeles requeridos, ¿no? Y con mucho mayores dificultades para acomodarse aquí. Y por otro lado, la política del gobierno también cambia, ¿no? De una política más abierta a una política, o no política, pero más a una preocupación, ¿no? Hay un cambio por el lado del gobierno, hay un cambio por el lado de la población, y se trata entonces de una problemática con características particulares, pero que sin embargo, desde la perspectiva de educación, así como de otros servicios sociales, lo que encontramos es que no es difícil para el gobierno abordarlo, ¿no? Con las dificultades que se tienen de escasez de recursos, de demandas sociales, es difícil desarrollar programas e intervenciones que busquen de manera decidida abordar la problemática de los migrantes, ¿no? Esto es una dificultad que parcialmente ha sido cubierta por instituciones de cooperación internacional, por UNICEF, por ACNUR y por varias otras que han sido las que han terminado dando un apoyo más decidido a esta población, mientras que el gobierno lo hace de una manera más poco decidida, poco articulada, ¿no? En el caso de educación en particular, entonces, sí hay que partir de la constatación, de acuerdo a la información que existe en la EMPOVE, en la encuesta de población migrante, y que hay un alto porcentaje de niños y adolescentes, niños, niñas y adolescentes, que no acceden al sistema educativo. Las tasas de acceso son muchísimo más bajas que de la población peruana, ¿no? En un momento, en el 2018, eran 30 y tantos %, y después sube a como 60%, en parte debido con la ayuda de la política de Lima Aprende, que voy a mencionar un poquito más al respecto ahorita, pero sigue habiendo un gran porcentaje que no accede. Y también partimos de la constatación de que cuando acceden tienen problemas para adaptarse, sufren cierta discriminación y una serie de dificultades propias de ser una población precaria e inmigrante, ¿no? Y entonces, por el lado de la oferta, ¿no? ¿Qué dificultades se tienen? Encontramos nosotros que el sistema educativo en el Perú es muy desordenado, no hay una matrícula centralizada. Entonces, mientras se tienen algunas escuelas que tienen espacios, hay muchas otras escuelas que no tienen espacios. Y entonces esta población venezolana que llega y no tiene información, le es muy difícil identificar cómo
pasar a través de este sistema engorroso de matrícula y cómo encontrar vacantes, ¿no? Entonces, un primer problema es básicamente de información y que tiene que ver con las dificultades del propio sistema educativo, pero y también de falta de oferta, ¿no? Falta de oferta que es lo que lleva al gobierno, pero no al ministerio, que es un tema interesante que encontramos, sino la Dirección Regional de Lima, a generar este programa Lima Aprende, que seguramente recordarán, y que estaba dirigido a abrir vacantes para esta población necesitada de acceder al sistema educativo, pensando principalmente en la población venezolana migrante, y que finalmente cuando se lanza el programa se encuentra que hay una población peruana migrante que en buena medida accede y que estaba de alguna manera escondida, ¿no? Que como que no se tenía mapeado que había esta población migrante sin acceder al sistema educativo. Entonces se genera este programa que abre muchas vacantes en unas escuelas, en ciertos distritos priorizados donde se pensaba que había más población necesitada migrante, y se pensaba que el programa iba a tener, además de facilitar el acceso, iba a tener un componente pedagógico, un componente de apoyo intercultural, ¿no? Y un paquete más integrado que finalmente no se da, ¿no? No se logra dar por demoras, por dificultades de recursos, etc. Se logra sí incrementar la matrícula, pero no se logra atender de una manera más completa, ¿no? Esto parcialmente resuelve el problema, pero encontramos nosotros que siguen habiendo muchas dificultades con temas, como se mencionó anteriormente, de documentos. Mucha de la población no llega con los documentos que si bien no se exigen, por ejemplo, para ubicarlos en un grado escolar, no se tiene la información, entonces hay una política de aplicar pruebas para ubicar que no siempre funcionan adecuadamente, que encontramos que muchos de los directores de las escuelas no saben qué pruebas aplicar, no saben cómo lograr estos procesos, además de que los sistemas educativos tienen diferencias. Encontramos, por ejemplo, que la población migrante tiene mayor facilidad para la parte de todo lo que es los cursos que tienen que ver con letras, y tiene más dificultades en las partes de matemáticas, ¿no? Y una serie de diferencias más que los sistemas de las escuelas de Lima y de Perú no están preparados para enfrentar, ¿no? Entonces se requiere dar un apoyo ahí. Luego encontramos también muchas situaciones de discriminación, incluso abierta, ¿no? Incluso de los propios directores o de algunos docentes que entrevistamos, situaciones en que sin darse cuenta manifiestan actitudes discriminatorias, y también de las experiencias de los propios alumnos y de los padres que se ven discriminados. Y un problema, por ejemplo, importante que uno no toma en cuenta a primera vista es que como sabemos, en nuestro sistema educativo público se requiere recursos, ¿no? Se requieren recursos para la PAFA, para útiles y para muchas otras cosas que las familias venezolanas en muchos casos no tienen, ¿no? Y entonces eso genera que sean discriminados y que no puedan insertarse adecuadamente. Luego también por el lado de las familias, encontramos que estas familias llegan en diferentes momentos del año, ¿no? Y como ellos mismos manifiestan, sus prioridades tienen que ver sobre todo con encontrar, en primer lugar, encontrar dónde vivir, luego encontrar trabajo, y a pesar de que conocen la importancia de la educación para sus niños, para sus niñas, para sus hijos adolescentes, tienen otras prioridades, ¿no? Entonces, una vez que se instalan, recién comienzan a averiguar y recurren a sus redes para buscar una escuela donde insertarse, normalmente donde sus redes les dicen que vayan, que no necesariamente es donde hay espacio, pero sí donde ya se ha logrado, algunos otros migrantes previamente han logrado entender el sistema y entrar, y además se facilita la inserción de los migrantes cuando hay otros como ellos en la escuela, ¿no? Que pueden formar grupos. Toda esta situación se agudizó muchísimo con la pandemia porque la precariedad de las familias, como se ha venido comentando, aumentó. Si sabemos que para las familias peruanas
más pobres, era difícil contar con los aparatos que les permitan acceder a la virtualidad, era mucho más difícil para las familias migrantes, ¿no? Que estaban sufriendo situaciones de desalojo y situaciones de extrema precariedad, incluso la necesidad en los casos de adolescentes, de trabajo, ¿no? Esto entonces hace que descuiden, que no puedan darle la debida atención a la educación. Por un lado se facilita el tema del acceso y la matrícula porque es virtual y pueden ir todos, pero por otro lado se dificulta y seguramente se agudizan las inequidades en términos de las posibilidades de acceder realmente a una educación virtual, ¿no? Y luego en el regreso a la presencialidad, no hemos podido seguir el estudio en esta etapa, pero dado lo que veníamos viendo, no me sorprende que se agudicen la discriminación y los problemas que ya se venían enfrentando previo a la pandemia, ¿no? Lo que lleva nuevamente a la necesidad de apoyar a las escuelas en cómo manejar estas situaciones para los docentes, así como es importante los temas de salud mental. En general, es importante apoyar a la integración de las poblaciones educativas en las escuelas. Primero, darles las facilidades para que accedan, que pasa por un tema tan sencillo en principio, pero que es sumamente difícil, de que la población, cuando ya logra acomodarse, instalarse, reciba la información de sus derechos y reciba una guía de cómo se dan los procesos de matrícula, qué derechos tiene para acceder a una vacante, para insertarse, para acceder a un grado para sus niños, sus niñas y sus adolescentes. Y una vez adentro, lo que se requiere es apoyar a las escuelas para que también sepan cómo lidiar con toda esta problemática y que en muchos casos es producto de actitudes discriminatorias, pero en muchos otros es que reciben a una familia migrante que no tiene los papeles para decir en qué grado está, y realmente hay mucho desconocimiento por parte de los directores o los docentes encargados para manejar este tipo de situaciones, ¿no? Entonces también se requiere un trabajo allí de apoyo por ese lado, ¿no? Y todo esto tiene que ser hecho acompañado por un trabajo más articulado, que no se viene dando hasta ahora, ¿no? Toda la parte migratoria ha venido descansando en el Ministerio de Relaciones Exteriores, que además los equipos encargados allí, además de tener dificultades porque no les hacen mucho caso, en las mesas no participan las autoridades de los otros ministerios del más alto nivel, ¿no? Pero además de eso, son grupos que no tienen experiencia con estos temas, porque como nos decía alguien que entrevistamos, nosotros tenemos décadas trabajando como relaciones exteriores temas de migratorios de peruanos en el exterior, ¿no? No conocen los temas de poblaciones migrantes en el Perú, ¿no? Entonces es un tema nuevo que requiere de un trabajo articulado y de un trabajo integral que también enfrente los problemas de discriminación y todo lo que sabemos que ocurre con las poblaciones migrantes, ¿no? Porque como dijimos nosotros en el otro estudio, el caso de Lima Aprende fue una política para originalmente diseñada con el objetivo de atender a una población migrante que se reconoció que la necesitaba, pero que no podía decirse, ¿no? Era una política que no se podía nombrar, ¿no? Tenía que manejarse de una manera que fuera como para todos, que de hecho fue así y en buena hora, porque como les comentaba, se descubrió que había una población migrante peruana que también la necesitaba, ¿no? Entonces, las aulas que se abrieron han sido para migrantes nacionales y migrantes venezolanos, ambos grupos con dificultades de migración diferentes, con condiciones precarias, y que en muchos casos se enfrentaban y que era una situación difícil de manejar para el docente. Se me acaba el tiempo aquí y podemos seguir conversando de todos estos temas tan complejos en las siguientes rondas. Gracias. Agradecemos a Lorena Alcázar por su importante aporte y por último le doy la palabra a Helen Cisternas, quien nos va a comentar un poco más también sobre este tema y su perspectiva. Adelante, Helen. Hola, buenas tardes.
por un tema de señal voy a apagar mi cámara y voy a tratar de mostrar mi Power y si no después se los leo. Muchas gracias por la invitación. Yo les voy a hablar de migración y salud pública, que es el área donde he trabajado desde el año 2016. Los flujos, bueno, ustedes saben, los flujos migratorios han sido históricos. En Chile en específico se habla de la migración europea que vino después de la independencia del país a mediados de 1800, pero se habló de colonización selectiva, ¿sí? Se buscaba mejorar la raza, así le llamaban, mejora biológica. Y el tema no fue gran tema desde los años 50 hasta el año 75, dictadura, cuando se pone un tema migratorio con un enfoque de seguridad ciudadana. Pero eso en los años 2000, en los 90 y sobre todo en los 2000 empieza a cambiar y la población migrante internacional empieza a aumentar en el país y como ha pasado en toda América del Sur, la mayor cantidad de población que ha llegado tiene que ver con la crisis en Venezuela. La población histórica había sido la gente del Perú, que se vino sobre todo en los años 90. También la migración haitiana, que ahora ya está yéndose hacia Estados Unidos con muchas dificultades, más parte del conflicto armado, los desplazamientos, búsqueda de oportunidades laborales, Colombia y Bolivia, que es país fronterizo histórico del tema de migración. ¿Qué pasó en el país con el tema migratorio? Ya avanzando más con los años, Chile decide, y el gobierno del presidente Piñera decide no firmar el Pacto Mundial de la Migración, así que estamos fuera. Se generan de manera sectorial algunas instructivas presidenciales para abordar algunas políticas públicas con población migrante, pero estas son más bien como formas de reaccionar, un poco lo que se hablaba de que los estados se han demorado en generar acciones de manera integral y Chile no es un país que ha estado ajeno a eso. Le ha costado, han habido instrumentalización también del tema de manera política. Entonces quería mostrar un poco qué ha pasado en el último tiempo y relacionarlos con salud. Hay una típica canción que dice si vas para Chile y tiene una pregunta y verás como quieren en Chile amigo cuando es forastero, pero parece que hay forasteros y forasteros, o unos extranjeros y unos forasteros, ¿sí? ¿Y qué es lo que ha pasado? Con la migración que ha pasado en el norte, y está, ustedes ven la frontera, lo mismo que ha pasado en toda la región, las carpas, gente en condiciones muy malas de vida, de trayecto, que empezó a pasar una mirada de seguridad, un enfoque seguritista del país, entonces se militarizó la frontera, se generaron expulsiones, y ustedes ven ahí la gente se le buscaron los antecedentes penales y la gente se les puso en el marco de la pandemia esos trajes blancos, van con funcionarios de la policía civil y son expulsados ilegalmente. Ahí hay un tema súper grave en temas de derecho en salud que también en algún momento se entró en las residencias sanitarias. Entonces eso no corresponde, porque en el fondo está como poniendo una mirada policial en gente que estaba en aislamiento por la pandemia. Entonces súper, súper delicado. Entonces ahí ustedes ven en el gobierno anterior todo el proceso de contener esta migración por pasos no habilitados. De hecho, Chile cambió el tipo de visado para que las personas en Venezuela tramitaran en los propios países, lo que finalmente aumentó el ingreso por estos pasos fronterizos. Se habla de la migración ordenada, de combatir la delincuencia, se llevó el ejército. Como dice ahí arriba en Iquique, dice, estábamos poniendo orden en nuestra casa y se promovió y se apuró una ley de extranjería que pudiera favorecer las prontas expulsiones. El aumento en
el aumento en los lugares, en las ciudades, generó mucha animadversión de parte de los locales. Y hubo, como ahí dicen, quemas, pues terrible, gente a favor, gente en contra. Y esto todavía sigue siendo delicado en la zona norte. Pero se fijan. ¿Y qué pasa? Las vulnerabilidades al cruzar la frontera, personas que han fallecido, qué dificultad se ha visto, falta de información, falta de recursos económicos, falta de acceso a la salud, inseguridad, dificultades para la regulación. ¿Quiénes están participando en esto? El gobierno nacional a través de los distintos departamentos, ministerios, los gobiernos locales, la intervención policial, las ONG, hay varias que son internacionales que están participando. Las universidades han generado respuestas más que humanitarias, jurídicas, y algunos estudios también, y las iglesias también de ayuda humanitaria, y se ha estado articulando el gobierno nacional porque se vio sobrepasado también, y ha recibido asesoría de las agencias internacionales, pero también es un desafío la coordinación con estos organismos en el marco de la red de servicios sociales que tiene el país. Entonces, en el área ya de salud pública, si bien la migración se considera un determinante social de la salud, en realidad es poco enseñada y falta bastante todavía en los currículos para poder abordar y sensibilizar mejor al personal de salud. Está en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, el tema de género súper importante, pero falta avanzar bastante. El desafío para los estados, no solo para el nacional, tiene que ver con promover, pero sobre todo generar políticas y programas de salud pública, mejorar el acceso equitativo a la salud, desarrollar sistemas de información de salud. Y aquí hay un desafío súper importante del factor cultural, la interculturalidad cuesta bastante trabajarla, hay que capacitar harto y fortalecer, y ese es un desafío que tenía para el final, pero cuando tenía que ver fortalecer la articulación de los corredores migratorios que hay entre los países, porque hay gente que fallece en el camino. Entonces, cómo poder mejorar la respuesta. Entonces, si antes les mostré en qué estuvimos, ¿ya? Como de diagnóstico, los actores, después el marco sanitario, después es qué es lo que ha hecho el país en la respuesta. Solo parte de 2014 y 2015, donde en el fondo se trata de fortalecer el enfoque de derecho en el marco de derechos humanos, monitorear el acceso de solo migrantes, fortalecer la sensibilidad cultural. Todo es aún un desafío, se ha avanzado, pero falta bastante. Se ha generado una política de salud y migraciones, se han generado circulares y un programa especial de acceso de salud a población migrante, pero hay todo un desafío de que se implementa a lo largo de todo el país, porque todavía tiene una implementación parcial, aunque ha avanzado, y hay una nueva respuesta que partió el año pasado, que tiene que ver con la contratación de duplas sanitarias y psicosociales que permiten hacer puentes con los servicios sociales del Estado, y este año sobre todo con una estrategia de fortalecer los procesos de inclusión. Y ahí viene todo este tema de la coordinación intersectorial e interinstitucional. Entonces, como un ejemplo, el programa de salud migrantes tiene acciones en atención primaria, en el área de atención secundaria y en acciones de promoción y de la autoridad sanitaria, que es la parte de fiscalización y miradas epidemiológicas. Eso como panorama situado. Y tuvimos un caso bien complicado en esto del turismo de vacunas, donde el canciller, frente a este caso que sale, que en el fondo la gente podría ir a buscar sus vacunas a Chile, lo que tenemos finalmente es que se impide, y por eso les puse ahí los documentos, la vacunación en las personas migrantes en el marco de salud universal que promueve la Organización Mundial de la Salud en un contexto de pandemia mundial, donde es una enfermedad transmisible que afecta a las familias y los derechos en salud. Entonces, finalmente esto fue muy criticado
por otros ministros de salud y tuvieron que cambiarlo, pero era insólito que no se pudiera vacunar a todas las personas. Entonces, guardo mis, no sé cuánto me queda, 2 minutos, y me quedo, y cierro con esto, porque en el fondo esto es de la observación general 14 y cómo avanzamos en las distintas dimensiones que tiene el acceso a la salud. Entonces, ¿qué pasa en el país? Hay una red ya establecida de establecimientos de atención primaria, de atención secundaria, pero hay barreras de acceso a la atención de salud de la población migrante por temas de desinformación, por miedo a las deportaciones, y también hay, en algún momento ha habido tratos discriminatorios, también han habido desinformación por parte de los mismos funcionarios de salud. Entonces, por lo mismo se está trabajando a través de los programas en capacitar, en sensibilizar, sobre todo en lo que viene en accesibilidad y aceptabilidad, en el fondo. Temas de inclusión, de salud universal, de fortalecer la accesibilidad económica, y ahí se han generado algunos circulares en específico, no hay un programa ni una tarjeta específica, sino circulares que permitan a las personas en situación migratoria irregular o que carezcan de documentos puedan tener acceso a salud. Pero hay todo un desafío respecto de la aceptabilidad, del respeto a la atención sanitaria que sea culturalmente pertinente al género, al ciclo de vida y a los países de origen, en el fondo, dentro de una cultura muy biomédica, todavía en el país, donde la interculturalidad es todo un desafío a seguir avanzando. Así que yo me quedaría hasta ahí, porque el de calidad se trata de apuntar en esto, pero yo creo que acá recién, como desafío programático, mejorar la disponibilidad de la información en términos de acceso y aceptabilidad en términos de pertenencia cultural. No sé cómo estoy de tiempo porque no veo. ¿Me pueden cortar? Sí, muchas gracias, Helen, por compartirnos tu opinión. Y a continuación voy a dar pase al segundo bloque de este evento, que va a comenzar con la respuesta a una pregunta motivadora. Y la pregunta es, ¿cómo conciliar las limitaciones que ya enfrenta el Estado peruano y los estados de la región en general para garantizar el acceso a la salud, educación, entre otros, a su población, con las obligaciones de garantía y respeto de derechos que tiene frente a las personas en situación de movilidad que se encuentran bajo su jurisdicción? La dinámica de esta segunda sección va a seguir el mismo orden de la sección pasada. Se brindará 5 minutos a cada panelista para que pueda responder y reflexionar en torno a esta pregunta. Y comenzaremos por Ruth Guaranca, de la Clínica Jurídica de Atención a Solicitantes de Refugio y Refugiados Pedro Arrupe SJ, Encuentros, Servicio Jesuita a Migrantes. Adelante, Ruth. Gracias, Stephanie. Pues recojo todas las reflexiones que se han hecho por las compañeras, y realmente sí es un desafío. Y ahí el Estado peruano, como ya decía en mi presentación, ha dado algunas pinceladas de avance en temas de acceso. Sin embargo, quedan ahí todavía en el tintero algunos desafíos. Y creo que la clave de esto es entender de que no es solo el uso de los recursos de la población nacional que va a buscar solucionar los problemas de la población migrante. Es entender que la población migrante ya forma parte de nuestra comunidad. Es decir, cualquier intervención, cualquier política pública, cualquier mecanismo, cualquier apertura y mejora a accesos a derechos como salud y educación tiene que ser pensado desde una perspectiva de derechos humanos y por lo tanto mirado desde la universalidad. Es decir, no busco soluciones concretas a estas personas por, digamos, por solidaridad, sino por un deber de. Y entendiendo también que cualquier impacto positivo como negativo a esta población también se va a ver reflejado en un impacto positivo o negativo para la propia población de acogida, ¿no? Entonces,
en esa lógica y en esa perspectiva, sí es necesario integrar mucho de los procesos, aperturar y seguir flexibilizando el acceso a la población, y esto se da primero digamos, con la oportunidad de buscar que se regularice. Obtener un documento va más allá de simplemente tener este carnet, sino también es la apertura a derechos, es la posibilidad de que te reconozca el estado donde estás buscando protección o donde has decidido hacer tu vida, el que te puedas realmente integrar de manera a largo plazo en esta sociedad, ¿no? Y que todas las actividades que uno pueda generar también se vea impactada de manera positiva para la sociedad. Y también buscar pues, la articulación entre las propias instituciones estatales, entre todo el aparato estatal, pero también buscar como aliados a la cooperación internacional y a muchas organizaciones civiles que ya estamos prestando servicios, es decir, que ya existen programas enfocados en esta población, y buscar y aperturar las mesas de diálogo siempre va a ser una oportunidad, porque como ya mencionaba una de las colegas, el Perú siempre ha sido un país emisor de migrantes. Entonces, todos los profesionales que quizás estén ahorita en el Estado tengan todavía como esa perspectiva. Y todavía falta el poder reconocer, y nos está llevando también un largo proceso, el identificar cuáles pueden ser estas medidas más integradoras, ¿no? El buscar mecanismos desde la empatía, mecanismos de solidaridad y mecanismos también desde una perspectiva de género y de derechos humanos, y también una perspectiva desde la infancia, ¿no? Porque finalmente es la población a la que también se ve afectada, sobre todo en el derecho a la educación. Entonces, para mí involucra esto, ¿no? Buscar el trabajo articulado del Estado con la sociedad civil y la cooperación internacional, y a su vez también mirar con integralidad cualquier búsqueda de mejoras. De esto, ¿no? De que el impacto no es solo para la población migrante, no es solo a favor de ellos, es a favor de toda la sociedad peruana que integramos y que ya están haciendo vida aquí, es decir, no hay una posibilidad de mirar como de manera tan restrictiva, ¿no? Y en eso también pues la invitación a la sociedad civil que somos todos, a visibilizar esa problemática, ¿no? Que espacios como estos, por ejemplo, nos permiten el poder reflexionar y también poner en la mesa asuntos que quizás para muchos no forma parte de su realidad. Entonces, creo que por ahí también está la clave, ¿no? El mantener el diálogo siempre aperturado. Muchas gracias, Ruth, por tu valioso aporte a esta pequeña pregunta de reflexión que estamos realizando. A continuación, le doy el pase a Maribel Goncalves de Freitas, investigadora y docente del Departamento de Psicología en la PUC, para que nos comente un poco también acerca de su perspectiva. Sí, realmente creo que de acuerdo totalmente con esta mirada inclusiva a la que hace mención Ruth, creo que tomar como punto de partida el hecho de los derechos y ver, digamos, que las políticas tengan un carácter universal, pues va a permitir mucho más de esta inclusión. Y también creo que el tema de poder articular las distintas organizaciones, Estado, sociedad civil, cooperación es fundamental, y acá yo incorporaría, dentro de la línea que venía planteando antes, también incorporar a la propia población de los refugiados inmigrantes venezolanos, porque ello aporta también una mirada importante a cuáles son las necesidades, a cuáles son las posibles alternativas, y creo que esto también es un punto importante dentro de estas mesas de diálogo, así como creo que aportar esta mirada de integración también debe ir de la mano de el trabajar con los temas de discriminación, poder abrir hacia esta sensibilidad, porque como Ruth planteaba y como las ponentes anteriores también lo han dicho, el Perú no estaba como acostumbrado a
era más bien como una exportador de migrantes y no receptor, y además este impacto a nivel general en la región es un impacto inesperado de la población. Entonces hay que comenzar a pensar en estos elementos, y en la medida en que podamos trabajar y hacer frente a los elementos de discriminación y sensibilizar, por ejemplo, a los funcionarios que están atendiendo, facilitará también mejor el acceso a los servicios. En nuestros trabajos que hemos realizado con el MINSA estamos claros que la Dirección, por ejemplo, de Salud Mental está haciendo un esfuerzo importante por incorporar esta mirada, por formar a los profesionales, por ejemplo, en los centros de salud mental comunitarios con esta visión, pero todavía falta mucho por hacer, ¿no? Y en ese sentido que creo que también un viraje importante puede ser el comenzar también a integrar a la población de refugiados y migrantes dentro de los procesos, ¿no? Por ejemplo, en los centros de salud mental comunitaria, algunos ya funcionan como agentes comunitarios de salud, y el servicio que pueden, digamos, la manera como pueden facilitar la difusión de la información, el acceso a recursos, y además poder tener acercamientos distintos para poder en un momento dado incluso aplicar primeros auxilios psicológicos, generar grupos de apoyo, generar pautas de autocuidado y cuidado colectivo desde lo que puede ser el entendimiento de la propia cultura, es importante. Entonces creo que esto ayuda mucho, así como el poder integrar también a profesionales que tal vez con ciertas dificultades para poder hacer como las reválidas de sus títulos acá, pero que también pudieran aportar, ¿no? En líneas generales creo que hay como que incluir la visión de lo comunitario, del trabajo en red, y en esa medida también pasar un poco de los servicios de atención individual a los servicios más de atención grupal y comunitaria, nos va a permitir de alguna manera que haya un mayor alcance, digamos, porque puede haber una mayor proyección de atención, pero también sostenibilidad en el tiempo, en la medida que las comunidades pueden irse haciendo cargo de ciertos elementos y pueden, digamos, potenciar lo que se desarrolla desde las políticas públicas. Entonces, yo diría como importante comenzar entonces a hacer un cambio en la mirada de las políticas públicas que estén pensadas más desde la línea del fortalecimiento y menos de la línea del asistencialismo, para de esta manera garantizar los derechos humanos de las personas refugiadas y migrantes. Gracias. Agradecemos a Maribel Goncalves de Freitas por sus aportes a esta reflexión, y a continuación le doy el pase a Lorena Alcázar, investigadora principal en el Grupo de Análisis para Desarrollo, GRADE, especialista en temas de educación y políticas sociales, para que nos brinde sus alcances respecto a esta pregunta de reflexión. Sí, bueno, esa es la pregunta por excelencia, ¿no? Sabemos que es un gran reto, y más aún ahora en un contexto de crisis, de pandemia, con la crisis del hambre que se nos viene, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, además de los temas de empatía que han sido mencionados y que hay que trabajar en la población en general, con los medios, porque los medios no ayudan, ¿no? Por ejemplo, cuando se comenzaba a trabajar el tema educativo a través del Lima Aprende y la ampliación de matrícula, etcétera, se nos repitió una y mil veces que los casos que se comenzaron a difundir a través de la prensa de asesinatos, ¿no? Hacían que tuvieran que moverse en las intervenciones. Entonces, hay un trabajo que hacer con los medios, hay un trabajo que hacer con autoridades y con la sociedad en general, ciertamente, pero además de eso, yo creo que hay que, como bien se ha dicho, es una población, es migrante, es refugiada, pero está aquí, es parte del país, y por lo tanto, así como es importante que estén vacunados porque queremos enfrentar todos juntos a la pandemia en su momento, también es importante que los niños se eduquen y que reciban
servicios de salud y educación, porque van a ser parte de este país y van a contribuir al desarrollo del país, ¿no? Entonces, y es importante mostrar cómo puede haber efectos positivos. Hay un estudio ya que me parece que lo ha hecho el Banco Mundial, en que muestra los efectos de mejoras de productividad que se puede hacer, ¿no? Entonces hay que mostrarle a la población que la importancia y al gobierno, ¿no? De la importancia de proveer de servicios básicos a la población migrante, por un tema de derechos y por un tema de bienestar del país y de toda la población en general. Y no se trata, por supuesto, de hacer servicios específicos, sino de que todos tienen derecho a educación de calidad, todos tienen derecho a servicios de salud, todos deberían tener derecho a atención de los problemas de salud mental, etcétera, ¿no? Entonces el reto es mejorar nuestra capacidad de proveer servicios. El reto es generar un sistema de educación en el centralizado, con una matrícula ordenada, en el que se pueda saber dónde hay vacantes, dónde faltan, y se pueda atender a la población, migrante venezolana como migrante nacional que también tenía problemas, ¿no? Entonces es un bonito ejemplo esto de Lima Aprende que les mencionaba, porque muestra cómo una intervención que busca ayudar a la población migrante venezolana termina ayudando también al migrante nacional, porque como mencionó, el reto es mejorar la provisión del servicio, ¿no? Y así que accedan todos. Pero lo otro que es sumamente importante y que ha sido también mencionado anteriormente, además de asegurar provisión, acceso y permanencia en el sistema educativo y provisión de acceso a servicios de salud, es también importante trabajar en el tema de la inserción socioeconómica de la población para que pueda contribuir, ¿no? Y no requiera de asistencia. Y allí también hay que asegurar que accedan a los trabajos de promoción de empleo, pero más que accedan, mejorar nuestros servicios, porque en las condiciones actuales no hay capacidad de generación de empleo, de apoyo a emprendimientos, ¿no? Ni para los nacionales ni para los migrantes. Entonces eso hay que mejorarlo y apoyarlos, pero además apoyarlos con todo el tema de papeles, ¿no? En el compatibilizar títulos, ¿no? Para que puedan realmente mejorar su situación socioeconómica y contribuir al país, pero además darles apoyo para emprendimientos, y ahí hay algunas intervenciones en las que se ha dado asistencia técnica y sobre todo apoyarlos para que accedan al sistema financiero y puedan hacer buenos emprendimientos. Y hay unas experiencias muy interesantes por ejemplo, el trabajo de la OIT con Alternativa, pero de muchas otras instituciones de la cooperación y de ONGs, en las que hay unos emprendimientos realmente exitosos y muy interesantes y valiosos para el país y para la población venezolana, que deberían de fomentarse más. Y como decía, esto pasa por un tema de regulación de la documentación, de apoyarlos con acceso al sistema financiero para que puedan realmente trabajar en estos emprendimientos, y por el lado del empleo dependiente, apoyarlos con la compatibilización de títulos, la validación de títulos, porque se tiene un alto porcentaje de profesionales haciendo trabajos que no corresponden a sus posibilidades, ¿no? Y esto, nuevamente, enfatizar que no solamente los ayuda a ellos, sino nos ayuda a todos. Parece sencillo de decir, pero es bastante difícil lograr que ese mensaje cale, ¿no? Cale en la sociedad y cale en las autoridades. Y muchas gracias, Lorena, por tus aportes a esta discusión. Y por último, vamos a pasar con las apreciaciones de Helen Cisternas, investigadora en temas de políticas públicas, migración internacional, medicina social y salud comunitaria, y lo que ella opina respecto a esta pregunta de reflexión que hemos realizado. Adelante, Helen. Gracias. Tengo unas reflexiones como en 3 líneas. Creo que dentro, intraservicios de salud, si bien se ha desarrollado una línea de trabajo en el ámbito migratorio, se necesita fortalecer la coordinación intrasectorial, pero también es súper importante transversalizar la interculturalidad en la salud pública a lo largo de todo el país. Y la visibilización de eso
no, bueno, lo aprovechamos de hacer, no solo desde las culturas que han venido desde otros lugares, sino al contrario, la valorización y la revalorización de las distintas culturas que conviven dentro del territorio nacional y que han estado históricamente antes de que el país tuviera el nombre de Chile. Eso aprovechando la fecha del Inti Raymi. Eso es súper clave y eso, por eso también hay que incidir en los espacios formativos de las carreras de salud y ciencias sociales que están de esas facultades en el fondo que llegan a trabajar en salud y que reproducen los modelos desde una mirada muy norteamericana, europea. No obstante, hay tanto desarrollo en la medicina social de América Latina y tanto por fortalecer esa línea de trabajo y conectarnos más. Respecto del trabajo con población migrante internacional, quizás un desafío en lo metodológico, los mismos funcionarios de salud es importante que hagan las actividades cuando las personas puedan, si están trabajando. Es muy obvio, pero en un trabajo 8-5 en un centro de atención primaria, y si tú quieres hacer un diagnóstico participativo, si tú quieres hacer un operativo específico, tú necesitas adaptarte a las necesidades y los horarios de las personas que están trabajando, que puede ser un sábado en la mañana, un horario vespertino, y aliarte con las organizaciones que hay en el territorio, en el fondo, para poder apoyar ese tipo de actividades, además de canalizar las acciones de los líderes y construir más en conjunto el tema de la salud. Y en ese sentido quizás puede destacar en Valparaíso, hace unos años atrás se iniciaron unas capacitaciones de facilitadores interculturales, que era gente de la comunidad, de distintas organizaciones, ya sea del territorio o gente migrante, que llegó al territorio y ellos en el fondo cumplieron un rol bien importante respecto de difusión, un poco lo que hablaba la profesora Maribel, de difusión de acciones, de canalización de necesidades, de acompañamiento entre ellos, de derivación entre las redes sociales comunitarias y de los servicios del Estado. Eso fue bien interesante y por eso es clave el rol de las organizaciones en los mapeos, porque salud, por ejemplo, como espacio queda corto. Y no sé, me acuerdo, había una ONG de mamitas migrantes y ellas apoyaron un montón a las familias. Entonces, ahí hay un trabajo no menor de coordinación, de mapeo, de conocer e interactuar para fortalecer la respuesta integral en el territorio. Y pensando más allá de la inclusión, no, quizás como algo muy pequeño, que muchas veces se le pide a salud un montón de cosas, pero en realidad necesitamos que todos los sectores estén avanzando en acciones para poder desarrollar respuestas más integrales. Y si quizás solo como ejemplo, en el marco de la nueva ley migratoria, se posibilitó el acceso a salas cunas y cupos en las escuelas, pero hay población nacional que empezó a reclamar de por qué mi niño no tiene cupo, y sí estas personas que vienen llegando y con todo el tema de estigmatización y o criminalización. O sea, estigmatización asociada a criminalización. O sea, y de nuevo, el tema de la educación más universal y que hay pocos cupos, pero en el fondo como se ha puesto complicado el panorama en ese sentido y todo un desafío grande. Yo lo dejaría hasta aquí, quizás. Sí, lo dejaría hasta acá. Eso. Muchas gracias, Helen, por tu valioso aporte a esta discusión. A continuación, daremos paso a una ronda de preguntas, ya que nos han estado llegando bastantes preguntas en un mismo sentido de parte del público. Y al respecto, tengo una pregunta específica para Helen, que es: ¿de qué manera podemos introducir cambios en la política de salud para orientar los servicios a población migrante sin generar divisiones o diferencias? También tengo una pregunta dirigida a Maribel, que es: de las investigaciones que se han realizado, ¿se ha podido identificar prácticas comunitarias entre la población migrante para la atención en salud? Y también para Lorena tenemos la siguiente pregunta:
¿de qué manera podemos introducir cambios en la política de educación para orientar los servicios a población migrante sin generar divisiones o diferencias? Y finalmente a Ruth, en el mismo sentido de la pregunta de Lorena, queremos preguntarle la manera en la que se puede introducir cambios en la política de educación y también de salud para orientar los servicios a la población migrante, pero más desde una perspectiva de género. Y teniendo esto en cuenta, quisiera darle la palabra por 2 minutos a cada una de nuestros panelistas. Y en primer lugar, como lo hemos estado haciendo, le daré la palabra a Ruth Huaranca para que pueda responder esta pregunta del público. Adelante, Ruth. Gracias, Stephanie. ¿Cómo introducir cambios a las políticas educativas desde una perspectiva de género y también de salud? A nivel educativo, en realidad, ya existen las propias brechas en la metodología educativa para la población nacional, ¿no? Entonces, ahí la mejora en realidad, desde la perspectiva de género, es la misma para la población nacional como para la población migrante. Sí cabe resaltar que, por ejemplo, hay una feminización ahorita de la movilidad humana. O sea, es mayor el porcentaje de mujeres migrantes, tanto como madres como de niñas. Entonces sí va a ser importante el poder incluir, digamos, dentro de las políticas educativas también la posibilidad y comprensión que hay ciertas actividades de cuidado que para nuestra población de interés son muy marcadas, ¿no? Hay muchas niñas que tienen como una predominancia en el quehacer familiar, de dedicarse, además de los estudios, también a las labores de cuidados de sus hermanos menores. Y también se ha identificado que hay un gran número de mujeres que se dedican al trabajo doméstico. Entonces, la posibilidad de mejorar a nivel primario, digamos, en la educación regular, sí va a ser importante el prestar como esa atención también, ¿no? Tanto a la población nacional, pero también para las mujeres, para las niñas migrantes. Y a nivel superior o de posibilidades, como mencionaba Lorena, de revalidar títulos, de propiciar espacios de emprendimientos o de empleos dependientes, el poder identificar las habilidades que ya tienen, ¿no? Son personas con muchas habilidades manuales y muchas habilidades en temas de cocinas. Dentro de Encuentros tenemos una línea de trabajo que es el de medios de vida y que por ese lado se impulsa más bien a que los programas sean predominantemente a mujeres porque son las que son cabezas de familia, y el poder potencializar tanto con capacidades blandas como con capacidades técnicas estas posibilidades de generar su autoempleo o de, teniendo ya un título profesional, el poder hacer el tema de convalidación y revalidación de títulos, ¿no? Ya a nivel de salud, creo que todavía hay un gran desafío en los servicios de educación sexual y reproductiva. ¿Por qué? Porque son familias muy numerosas y también se identifica como mucha diferencia entre las parejas, ¿no? Edades bastante grandes entre una persona de 40 años frente a la esposa que tiene 30 años y que ha tenido como 5 hijos, ¿no? Y que el periodo en el que debió haber sido madre por primera vez muchas veces se acerca a este limbo entre ser mayor de edad o estar dentro del grupo de adolescentes. También UPE, dentro de los procesos que acompaña, ha identificado muchas madres adolescentes. Entonces, todos estos rasgos de vulnerabilidad de las mujeres que están presentes en nuestra población, sí es importante que se atienda fortaleciendo el sistema de educación sexual y reproductiva, y que también a nivel normativo se pueda flexibilizar, que puedan acceder indistintamente del documento que tenga. Es decir, no poner estos estándares tan altos de poseer una residencia y carnet de extranjería, sino más bien que indistintamente del documento, tengan físico o no lo tengan, puedan acceder a estos programas. Y finalmente,
también a nivel de salud y ya con las sobrevivientes de violencia, también hay un desafío, ¿no? De cómo acompañar, cómo desde los centros de emergencia mujer también se les acompaña en todos los procesos de primeros auxilios cuando han vivido estos episodios de violencia. Y ahí no se trata solo de mujeres migrantes, sino del ser mujer, ¿no? El ya ser mujer ahorita en la sociedad peruana es una situación de riesgo y se acrecienta al ser migrante y aumenta aún mayor el riesgo cuando son mujeres migrantes irregulares, es decir, que no tienen documentación y cómo acceder al sistema de justicia y acceder a muchos de los servicios que se les son negados y limitados por falta de documentación. Entonces, ahí el desafío del Estado peruano, que no es necesariamente una inversión económica, sino es el cambiar la normativa y aperturar a que cualquier mujer, indistintamente del documento, pueda acceder a los servicios. Muchas gracias, Ruth, por tu importante análisis. Me parece muy interesante cómo has incorporado una perspectiva de género en lo que ya hemos estado conversando. Y bueno, ahora le doy pase a Maribel Goncalves de Freitas, investigadora y docente del Departamento de Psicología en la PUC, para que pueda dar respuesta a la pregunta que le hemos dirigido. Adelante. Ya, sí, bueno, me hablaban acerca de si los estudios reflejaban las prácticas comunitarias para la atención de salud, algo así como creo que capté. Eh, digamos que habría que ver desde varios ángulos, yo creo, como lo decían en las intervenciones anteriores, creo que la propia población refugiada e inmigrante ha comenzado a desarrollar iniciativas, sobre todo además, y acá conecto con el tema de género, iniciativas desarrolladas en el mayor de los casos por mujeres, iniciativas comunitarias que, digamos, tal vez no son consideradas en el campo de la salud, pero indirectamente sí lo son cuando entendemos la salud mental o la salud desde una perspectiva integral. ¿A qué me refiero? Es decir, se han comenzado a desarrollar prácticas de cuidado entre las propias personas, ¿no? Espacios de solidaridad, de apoyo, de intercambio, incluso de prestación de ayuda, incluso para recursos entre madres, agrupaciones de mujeres que se han unido como para apoyarse en tener determinada información de los servicios para los hijos, de los servicios para los familiares, de prestarse apoyo cuando hay dificultades de alimentación, incluso cuando han sido desalojados, cuando han, digamos, cuando no tienen como ropa para los niños, ¿no? O algunos otros temas que pueden ser, que todo esto estaría dentro de lo que podría ser la atención en salud, porque estamos hablando de atención integral, estamos hablando de cuidado. Entonces hay toda una cantidad de iniciativas que van de ese lado, ¿no? Igualmente creo que falta todavía por fortalecer estos espacios, darle como un mayor peso a ello. Creo que también el tema de la presencia de los agentes comunitarios de salud en general en las comunidades aporta y ayuda un montón a este tema porque significa acercarse a la población y poder difundir las necesidades que haya en temas de salud, ¿no? Dejaría hasta allí. Muchas gracias, Maribel, por tus aportes y tu respuesta a esta pregunta. Y en tercer lugar, le voy a dar el pase a Lorena Alcázar, investigadora principal en el Grupo de Análisis para el Desarrollo y especialista en temas de educación y políticas sociales, para que dé respuesta a la pregunta que se le realizó. Adelante, Lorena. Sí, sí, bueno, yo creo que hay que, con respecto a la pregunta, que es la preocupación principal que teníamos en el estudio, yo creo que se puede trabajar en varios frentes. Algunos de los frentes son más del sistema educativo en sí, y no necesariamente enfocados en la población migrante, que es como, por ejemplo,
revisar los procesos de matrícula y considerar un sistema, lo que les comentaba, ¿no? Un sistema centralizado de matrícula que permita una asignación menos discrecional y más equitativa de las vacantes y permita aprovechar mejor los recursos y la oferta educativa. Eso va a facilitar el acceso y es algo que se requiere por parte de nuestro sector educativo más allá del problema de la migración, ¿no? Pero por otro lado también hay un frente por trabajar que pasa por mejorar los sistemas de información, ¿no? Que la población migrante, ayudarla con una guía, trabajar una guía simple de qué se requiere, cuáles son los procesos, porque nuestro sistema de matrícula en el sector público es muy engorroso, poco claro, y hay mucho por mejorar allí, pero mientras tanto se puede facilitar dando más información para que simplemente lo conozcan y puedan pasar acceder al sistema de una manera más eficiente, más fácil para las familias migrantes, ¿no? Que además que ya la tienen difícil de por sí. Y también capacitar y facilitar la información para los propios actores del sector educativo, ¿no? Que los directores y los docentes y las propias autoridades de la SUGEL no siempre tienen claro cómo aprovechar mejor y cómo trabajar mejor en los sistemas de matrícula y en los temas de ubicación por grado, y en los temas de cómo manejar la falta de papeles. Y este tema de ubicación por grado no es solamente un problema que se enfrenta en el caso de la población migrante venezolana, sino también en la población migrante nacional, ¿no? Que muchas veces tampoco tienen los papeles. Pero, entonces se requiere cómo se va a trabajar eso, tomar una política que permita hacerlo de la mejor manera, pero no solamente eso, sino asegurar que las autoridades lo conozcan, que es un problema que se observó, que no sabían cómo manejarlo, entonces lo que permite mucha discrecionalidad. Entonces se tiene casos de escuelas y directores que colaboran y tienen además la reputación de dar facilidades a la población que requiere acceder a las escuelas, y de otras escuelas en las que no, que solamente se ponen trabas. Y esto no debería ser tan discrecional, ¿no? Entonces ahí hay un espacio de trabajo importante que se puede hacer desde el sector educativo. Y por último, también trabajar en la educación intercultural, ¿no? En educación intercultural, inclusiva, que nuevamente no es un tema solamente de discriminación y dificultades con la población migrante venezolana, sino se tiene mucho problema de bullying, y no se sabe cómo manejar problemas de población con discapacidad en el sistema educativo, y los docentes y las autoridades educativas y todos los demás actores tampoco tienen dificultad para manejarlo en el aula, porque no es sencillo, pero hay una labor por hacer allí, ¿no? Y intercultural también, porque en el trabajo de campo que hicimos se encontraba mucha encuentros, digamos, entre la población migrante y la población migrante nacional y migrante extranjera, que busca un espacio, ¿no? Frente a la población limeña, digamos, más establecida, y las dificultades de los docentes para abordar estos problemas, porque no tienen necesariamente las herramientas para hacerlo. Hubo una experiencia como parte de Lima Aprende de unos equipos itinerantes que iban a las diferentes escuelas a resolver este tipo de problemas de interculturalidad y de dificultades de la parte del manejo emocional de los docentes, que fue muy bien recibida, pero que era muy chiquito, y que es el tipo de cosas a los que se debe de dedicar más recursos para mejorar y lograr una educación más inclusiva, ¿no? Que es un tema por el lado de género, por el lado de población con discapacidades, por el lado de una serie de aspectos que se requieren trabajar al interior de la escuela y en la comunidad en general, pero estamos hablando aquí de la escuela, y que incluyen definitivamente a la problemática que enfrenta la población migrante en las escuelas, y que lleva, una vez que accede, puede llevar a que no permanezcan allí, que no queremos que deserten una vez que logran el acceso, ¿no? Sino aprovechar de la interculturalidad de una manera que nos beneficie a todos. Creo que ahí también hay un espacio de trabajo que se debe abordar. Gracias. Muchas gracias, Lorena, por tu respuesta.
Y finalmente le voy a dar el pase a Helen Cisternas, que es investigadora en temas de políticas públicas, migración internacional, medicina social y salud comunitaria, para que pueda dar respuesta a la pregunta que se le realizó. Adelante, Helen. Hola. En primer lugar, agradecer la pregunta. Me parece que es muy interesante. Quizás como antecedente, el trabajo con población migrante internacional y refugiada, así como con pueblos originarios en salud pública, responde a una mirada de inequidad en salud en el marco de acciones con población con alta vulnerabilidad, en el marco del enfoque de determinantes sociales de la salud. Desde ahí surge, aunque es bastante nueva para el área migratoria, desde el año, les contaba, 2015, 2016. En salud, el Ministerio de Salud, el MinSal, como se dice acá, tiene un modelo que se llama el MINDS, que es el modelo de atención de salud familiar y comunitaria, y que tiene una mirada, propende, voy a decir mejor, propende una mirada integral de la atención sanitaria basada en las necesidades del usuario, ¿ya? Y ahí, en ese sentido, debería planificarse y actuarse con las necesidades de las personas que habitan los territorios, con pertinencia cultural y no sé si es zona urbana, rural, con la diversidad de personas que se atienden. Ahí también está transversalizado el enfoque intercultural, pero del dicho al hecho hay bastante trecho. Hay algunos avances, especialmente en ciertos territorios, donde es la realidad cotidiana de las personas que interpela a los establecimientos de salud a generar acciones, pero después surgen otras dificultades. Pero sí que lo noté un poco más. En esto del enfoque de interculturalidad, en este modelo integral de la salud basado en los usuarios, quizás a veces es tan transversal que se invisibiliza finalmente en, no sé, el cumplimiento de metas de atención de salud. Ejemplo, no sé, control de niños sanos. Entonces, en esa invisibilización, más una mirada biomédica, o sea, hay un enfoque biopsicosocial declarado a la base, pero se priorizan las metas de cómo se mide el sistema de salud, está mucho en metas de producción individual de atención de salud. Entonces, en esa invisibilización cobra relevancia la focalización que se hace, el desarrollo de programas. No obstante, claro, a veces pasa esto de las diferencias y por lo mismo, de nuevo, al tema de fortalecer la capacitación en transversalización de la interculturalidad para todas las poblaciones, porque se tiende a atención sanitaria monocultural, homogeneizada, como si fuera lo mismo atender a alguien de la sierra o de la selva en Perú. ¿Sí? No es lo mismo, con las miradas que hay y todo. Entonces, la mejor respuesta a la pregunta es que debería seguir los lineamientos de la OPS y seguir, tender a la salud universal, pero en esa salud, ¿de cuál salud universal estamos hablando? Primeramente. ¿Bajo qué estándares de calidad? Si vamos al último indicador que teníamos en la observación 14, en la última dimensión, ¿bajo qué calidad? ¿Sí? Entonces, ¿cómo se está financiando? ¿Qué hay detrás? Lo que sostiene la política, ¿cuáles son los tipos de mecanismos de financiamiento? Porque eso también están construyendo esas particularidades universalizantes, pero desde cierta mirada. Entonces ahí nos quedan desafíos 2.0, tanto en la generación de la política pública como también en qué es lo que están produciendo las universidades detrás. Muchas gracias. Muchas gracias, Helen, por tu aporte, y a todas las panelistas que nos han acompañado el día de hoy. Muchas gracias por estar presentes y por sus valiosos aportes desde diferentes disciplinas a esta discusión tan importante. Asimismo, quisiera agradecer a todos los y las participantes en el panel del día de hoy, y asimismo invitarlos a que continúen uniéndose a los paneles y las actividades que se van a realizar el día de mañana, que van a estar igual de interesantes que este panel. El día de mañana a las 12 del día empieza el panel sobre acceso al trabajo y vivienda de personas migrantes y refugiadas, y les extendemos la invitación cordial a todos ustedes a unirse. Y asimismo, en la web y las redes del IDEPUC, también como en este chat, si es que se encuentran en la reunión de Zoom,
pueden ver en detalle las 3 mesas que se van a realizar el día de mañana y esperamos verlos. Muchas gracias y muchas gracias nuevamente a las panelistas.